lectura permite ampliar tu vocabulario, organizar tu pensamiento, expresarte de una mejor manera y, por supuesto, enriquece la redacción. De manera tal que la lectura tiene múltiples vías de enriquecimiento para el desarrollo personal y no solamente se limita a las personas a las que les gusta quizás devorar libros, sino que es esencial para todo ser humano. Desde Cooperativa La Altagracia exhortamos a la presente generación para que busque en la lectura de los libros la forma en cómo liberarse de la atadura de la ignorancia. El cooperativismo tiene como principio la educación, la formación y la información permanente. Y esto se puede lograr solamente a través de la lectura constante, persistente y consciente de uno de los libros que cada uno de nosotros sea de interés. Bien, continuamos en vivo en esta ocasión desde la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022, sábado al día. Agradece a todos ustedes por, como siempre, darnos ese apoyo irrestricto a este proyecto informativo. Recordarles, pueden sintonizarnos también a través de la página web www.teleuniversotv.com. Quiero destacar, Kismel, el trabajo conjunto que estamos haciendo con los amigos de Avenua Media. Pedro Luna, Julio García están trabajando intensamente aquí con nosotros en el escenario, ¿verdad? Así como a todos los muchachos que están desde el estudio y a todos los directores del departamento de Teleuniverso. Y haciendo un trabajo extraordinario a pesar del clima, señores. Bueno, Kismel, luego de ese cortecito que vimos ahí, interesantísimo, ¿verdad? Vamos ahora al plato fuerte. Es una entrevista que le hicimos hace unos momentos a la escritora, ensayista, poeta Soledad Álvarez. Por asuntos de salud se le presentó una situación anoche, no puede estar con nosotros aquí, sin embargo nos recibió muy gentilmente en su casa y vamos a ver entonces... Una sencillez única, no, esa muy mujer tiene una cualidad, yo se lo dije, usted tiene un aura, usted tiene una vibra, una humanidad. Esa conexión. Sí, destaca por encima de todo, así que vamos a ver esta participación de Soledad Álvarez, Premio Nacional de Literatura 2022, a propósito de esta Feria del Libro Santo Domingo. Bueno, Soledad Álvarez es una mujer de letras que con sus escritos coloca el nombre de la República Dominicana en alto y lleva esa insignia tricolor a multicolores con sus participaciones nacionalmente e internacionalmente, poniendo, analizando, criticando sobre el tema de la literatura a propósito del contexto de esta 24ª versión de la Feria Internacional del Libro. Estamos con ella, agradecemos inmensamente la oportunidad. Y bueno, aquí junto a Kismel Cruz queremos hacerles algunas preguntas. Soledad, yo iniciaría preguntándole y tomando como punto de partida algún foco, ¿verdad? Desde la caída de la tiranía, ¿cuánto ha mejorado la letra dominicana a su consideración? Buenos días, bueno, sobre todo gracias por interesarse en oír mis opiniones, por interesarse en lo que yo escribo en el contexto de esta feria. Y además, sobre todo, me encanta que sea para Santiago. Sí. Un lugar con tantos grandes escritores como don Héctor Inchaustegui, a quien conocí y que tanto aprecio, Manuel del Cabral, don Virgilio Díaz Grullón, es decir, realmente Santiago es como un lugar, una cuna de la literatura. Me preguntas qué tanto ha cambiado la literatura desde los años 60 hacia acá. Mira, ha cambiado muchísimo, ¿no? La literatura, es decir, lo que se produce, la escritura, la cultura cambia permanentemente, es un ser, si se puede decir así, en evolución y en crecimiento. Yo no soy pesimista, pero sí hay algo que uno debe de reconocer, y es que las grandes figuras, los grandes escritores, los clásicos dominicanos, ya no están. Si los grandes clásicos, el último quizás que nos dejó, que ya no está, que además fue mi gran amigo y a quien yo quise mucho, Marcio Veloz Magiolo, ya no está con nosotros. No está don Héctor, como a quien mencioné, no está don Virgilio, no está Manuel Rueda, Freddy Gatón. Fue una generación, la poesía sorprendida, la última gran generación, ese último
ese pico de la literatura dominicana. Pero después quizás no tengamos grandes escritores, pero sí tenemos en la literatura y en la cultura dominicana también figuras que, aunque no tienen ese brillo, sí son muy interesantes. ¿Usted cree que la política, como se ha especulado, matizó la carrera literaria de Juan Bosch? Sí, definitivamente. Bueno, tanto la matizó que don Juan confesó, lo dijo, se propuso que él iba a dejar la literatura para ser político, es decir, lo dijo en algún momento. Don Juan, a quien yo conocí, a quien tanto aprecié, para mí es una de las grandes figuras, junto con don Pedro Enrique Ureña, de nuestra cultura. Y lamentablemente don Juan no continuó escribiendo. Sí escribió política, escribió sociología de una manera brillante, pero el gran cuentista pues no se dio, no que se perdió, él optó por dejar la literatura pura y dedicarse a la política. En épocas anteriores, la lectura y la escritura era el principal protagonista de esa generación de jóvenes. En la actualidad, desde su punto de vista, ¿ha aumentado, disminuido o desaparecido? ¿Y por qué? Mira, yo no creo que haya desaparecido. Yo creo que ha adoptado formas nuevas. Ciertamente, yo recuerdo cuando yo fui a estudiar a La Habana, yo traté de poner en práctica lo que para mi generación era como el ideal que había sido marcado por Pedro Enrique Ureña. Hay que leerse un libro diario. Entonces yo me pasé todo mi tiempo tratando de cumplir esa encomienda. Es muy difícil con el ritmo de vida que llevamos, incluso los escritores, los que nos dedicamos a la literatura o los promotores culturales, o en fin, poder dedicarnos, digamos, de las 24 horas del día, poder dedicarle 12 horas todos los días a la lectura y a la escritura. Es muy difícil porque estamos viviendo un tiempo inmisericordia, un tiempo en el que hay que producir, en el que la vida se ha hecho más complicada, las urgencias económicas, las precariedades marcan que el ser humano tenga que emplearse más tiempo en el alimento terrestre, como se le dice. Ya uno no puede, el alimento del espíritu ha cedido paso al alimento terrestre, ¿no? Entonces ya no se lee tanto. Se escribe, sí, se escribe mucho, yo pienso. Se escribe mucho porque no solamente se escribe para publicar en los libros. Yo creo que ustedes, los jóvenes, tienen otros medios de escritura, pero son medios, digamos, que no son los medios que uno quisiera. Digamos que la pantalla, los iPhone, en fin, es decir, la tecnología está robando esos espacios que son los tradicionales, pero hay nuevos espacios para escribir. Que de hecho esa era una de las preguntas que le iba a hacer, si ella, dentro de su calidad de escritora y lectora apasionada, le da validez a esas cuestiones de entre la lectura física y la lectura digital. Mira, para no leer nada, yo pienso que mejor leer lo que llega a nuestras manos. Particularmente yo, para mí no hay nada como el libro, es decir, tomar el objeto libro en mis manos es una delicia, porque además la pantalla líquida, esa luz a mí me molesta, no es tan acogedora. Uno no siente y piensa igual cuando tú tienes un libro en la mano que cuando tú estás frente a la computadora, porque el medio te determina también. La connotación del bibliófilo también. Claro, entonces, ¿qué te digo? Es decir, el libro como objeto es un objeto de culto. Ya la computadora te marca otro ritmo, otro tiempo, otras exigencias. Yo no creo que se escriba igual. Eso ya es una opinión muy personal. Yo no creo que se escriba igual frente a la computadora que cuando tú vas escribiendo a mano. Yo, por ejemplo, Mario Vargas Llosa dice que él primero escribe a mano y después pasa a la computadora, a Word. Yo recuerdo que Manuel Rueda, quien era una persona muy cercana a mí, el gran Manuel Rueda, yo pienso que el intelectual más completo de nuestra cultura, Manolo escribía en un cuadernito de los chiquitos a lápiz para poder borrar. Es un lápiz y con un lápiz y con una goma, y él iba borrando. Y tú te das cuenta que el ritmo de pensamiento y
y de palabra y de manejo de las ideas es diferente. Decía García Márquez, quizás con la intención de llevarle la contraria al mundo, como era él, que él inició naturalmente por el tiempo que le correspondió escribiendo en físico, en un cuaderno, pero luego de que descubrió el tema de la computadora a finales, mediados de los 90, pues se quedó con la computadora. A propósito de eso, Soledad, ¿qué piensa usted de que se cronometre la lectura? Vemos diarios informativos e incluso artículos de opinión en páginas web que te dicen 3 minutos de lectura, 2 minutos de lectura, que te tomaría leer eso. ¿Qué usted cree de esa cronometración? 3 minutos de lectura y 2 en qué? O sea, para leer ese artículo o para leer ese contenido. Bueno, me parece como inútil, me parece fútil, ¿no? Yo creo que... Es como para incentivar a que el lector entonces consuma el documento. Ya entiendo, ok, bueno, pero todo el mundo tiene ritmo de lectura diferente. Mira, yo lo que creo es que mi única exhortación es que sea como sea, midiéndote, no midiéndote, cambiándote computadora, página, libros, el asunto es leer. Así te digan que lo lea en 10 minutos, en 3 o en 2, pero lean, porque la verdad es que la lectura te abre el universo. Entonces es el poder de la lectura que de verdad es muy fuerte. A su pensar, ¿cuáles estrategias podrían utilizar los jóvenes de mi generación para incentivar la lectura, este placer de leer? Mira, la verdad es que tal vez yo no sea yo quien deba decirle cuáles son las estrategias personales, porque yo creo mucho como en la libertad individual. Hay personas, gente de tu generación como de la mía, que tendrán diferentes intereses. ¿Cuál sería la primera estrategia? Busca el libro que sea tu libro. Quizás mi libro preferido no será el libro preferido tuyo. Mucha gente dice que Don Quijote, a los estudiantes en la escuela, le mandan a leer Don Quijote y es una tortura. Para mí es la obra por excelencia, porque ahí está todo. Humor, dolor, amor, vida, cotidianidad, todo, pensamiento, aventura. Pero no todo el mundo le va a gustar el Don Quijote. No todo el mundo le puede gustar, ¿qué te digo? Es decir, José Lezama Lima, que es un poeta bastante, no hermético, pero particular, que tú tienes que entrar a ese mundo de una manera pues muy abierta. Entrar en ese mundo, pero no todo el mundo logra entrar al mundo de Lezama Lima. Entonces sí quizás te guste, por ejemplo, te guste Piedad Bonet, de quien yo estoy leyendo un libro ahora, quizás te guste Alejandra Pizarnik, quizás te guste el autor que a ti te gusta, comienzas a leerlo, no te gusta, déjalo. No tienes que leer por obligación, lee por placer. ¿Te gusta Corín Tellado? ¿Te gustan las novelas policíacas? ¿Te gustan las novelas de aventura? Lo importante es comenzar con lo que a uno le gusta y después ir ampliando poco a poco ese campo de placer. En el boom de los 60, los escritores de esta generación se caracterizaron por asumir posiciones políticas en una gran parte. Incluso Julio Cortázar fue un referente de que emigró de su Argentina y estuvo viviendo en varios países de Europa. ¿Cuál entiende que debe ser el rol del escritor en este contexto político global? Yo pienso que de eso se ha hablado tanto. Ríos de tinta han corrido sobre la responsabilidad del escritor. Vamos a partir de que la primera responsabilidad del escritor es con su escritura, es con la lengua, es con la palabra. Pero el escritor, además de ser un creador, es un ser humano, es un ser social que está inmerso en la sociedad. Por ejemplo, en estos días yo tenía que escribir varias cosas, que tenía que mandar fuera, algunos poemas. Yo no podía escribir casi, porque a mí la guerra de Ucrania, cómo están... ese genocidio, cómo están aniquilando a ese país. A mí, de verdad, que desde por la mañana me levanto pues muy afectada con eso. Y yo tuve que escribir un poema. Escribí un poema sobre Ucrania que no me ha llevado a escribirlo una posible responsabilidad, sino mi respuesta desde adentro, desde mis entrañas, una reacción que no ni siquiera puedo llamar ética, sino una reacción humana. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del escritor? Seguir sus posiciones, su posición ante la vida, ante las ideas. Yo no creo que el escritor esté llamado a pautar, a enfrentarse al poder político, pero sí a ser un ciudadano, pero yo como ciudadana sí. Si tendría que jugar una posición mediante sus escritos política, ¿la asumiría?
Sí, es necesario, sí. ¿Qué me Ya esta es mi última pregunta. En épocas anteriores las opiniones eran más críticas, analíticas y profundas. Desde su punto de vista, el joven en la actualidad hace opiniones basadas en el... ¿Cómo explicarle? En las emociones o directamente desde el análisis. Se ha escrito también mucho sobre la cultura light. Estamos inmersos, todas las sociedades, yo pienso que es un fenómeno global, la pérdida de la profundidad en el análisis, de la pérdida de la profundidad en mirar las cosas. Estamos quizás por la rapidez, en la misma internet, el mismo modo de conocimiento. Yo recuerdo que, por ejemplo, en la universidad había que buscar las enciclopedias. Yo iba a hablar del romanticismo y yo tenía que hacer una investigación sobre el romanticismo. Ahora, una persona para hablar de romanticismo pone romanticismo en la internet, en Google, y eso le llega todo un resumen que no es realmente lo que fue el romanticismo, porque es una síntesis. Ya no está esa búsqueda. Entonces, es solamente uno de los aspectos para decirte que sí ha cambiado la manera de la gente deslizarse sobre las cosas. Ahora se desliza sobre las cosas. Antes nos sumergíamos en las cosas. Eran más analíticos, ahora somos más pasionales. Ahora hay más información. Y lo triste del caso es que ese que buscó en internet lo desautoriza en las redes sociales a usted que buscó en su enciclopedia. Soledad Álvarez, muchísimas gracias por este momento tan preciado para nosotros. Bueno, nosotros entonces vamos a continuar en el contexto de esta Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022.